Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta clase de literatura. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo con mucho ánimo de terminar esta última semana de clases y luego realizar las 2 semanas de exámenes y con eso terminamos el periodo número 3. Creo que nos llena a todos de alegría, ¿verdad? Que nos acercamos cada vez más al final del año y bueno, espero que ustedes sigan haciendo un excelente trabajo, así como lo han hecho hasta el día de ahora. Sean todos bienvenidos. Por favor, ahí en el chat me va escribiendo su número de lista y yo voy a ir tomando de ahí la asistencia para poder reportarla a su tutora posteriormente. Ahí, por favor, escríbame el número de lista, eso me queda grabado porque estoy grabando la clase, así que no hay ningún problema, por favor. Y comenzamos con el desarrollo de este día. Le voy a mostrar, como siempre, la guía. Sabe que ahí está en la plataforma, ahí se encuentra, pero yo siempre se la muestro por si usted no ha podido descargarla, pues aquí está. Del 9 de agosto al 13 de agosto, es la semana que nos corresponde, última semana antes de las semanas de examen. Las indicaciones siempre las mismas, ¿verdad? Que se conecte a la clase, que ingrese a lecciones, ahí va a encontrar el enlace, que descargue la guía, ¿verdad? Cámara y micrófono siempre apagado, así como lo hacen siempre. Es excelente cómo siguen las indicaciones y que participe activamente, ¿verdad? Cuando yo le haga alguna pregunta y también que ustedes pregunten, eso es muy importante. El contenido de este día es el teatro de Federico García Lorca. Sé que no es un contenido del que no sabemos e incluso este año hemos tenido la dicha de poder observar una representación teatral, ¿verdad? Recuerdan, hace un poco más de un mes, que nos hablaba sobre la perspectiva de Federico García Lorca y algunos aspectos de su vida, así que eso nos va a servir como apoyo para esta clase. ¿Cuál es el indicador del logro? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Bueno, que reconozcamos todos los símbolos que Federico García Lorca utilizaba en sus obras, en sus poemas, y qué significan, ¿verdad? Esos símbolos tienen un significado muy importante y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de las 2 clases del teatro de Federico García Lorca. Pero antes, saben que debemos hablar sobre nuestro contenido socioemocional. Y para esta semana es algo sumamente importante porque vamos a hablar sobre las técnicas para manejar el estrés. Algo que día a día todos nos enfrentamos, ¿verdad? Por diferentes motivos. Tal vez los lapsos de tiempo varíen de una persona a otra en que yo me siento estresada por algo, pero creo que no me van a dejar mentir que todos en algún momento del día sufrimos de estrés por algunas razones. Entonces, acá yo le he compartido unos consejos que encontré para ayudarnos a manejar el estrés, para combatir el estrés. Este no es un tema nuevo, ya lo hemos visto también en otras semanas. El Departamento de Orientación nos ayuda mucho con esto y nos da técnicas para combatir el estrés, así que no es nada nuevo, pero sí es muy importante que lo apliquemos y que lo llevemos a la práctica. El primero y el que no nos cuesta nada, ¿verdad? Es reírnos. La semana pasada también veíamos que reírnos ayuda a nuestra salud, a la salud de nuestro cerebro
Y ahora estamos viendo que reírnos ayuda para manejar el estrés. Así que hay que tener siempre un buen ánimo, una buena actitud. La risa es saludable, así que hay que reírnos. Ahorita por la mascarilla no se ve, ¿verdad? Pero hay que reírnos siempre, por favor. Con los ojos también podemos reírnos, así que si yo estoy sonriendo, se nota en mis ojos, así que hay que hacerlo porque es saludable. También dice que debemos hacer ejercicio, imagínense, para manejar el estrés. ¿Y qué relación tendrá el ejercicio con el estrés? Bueno, dice que el ejercicio me ayuda a liberar endorfinas, que son las hormonas que me hacen sentir bien, me hacen sentir alegre. Así que hay que aprovechar mucho las clases de educación física, hay que hacer todos los ejercicios que el profe nos proponga, ¿verdad? Para tratar también no solo de mantener nuestra salud física, sino digamos nuestra salud emocional, manejando el estrés. Comer sano, por supuesto que es algo importante también para nuestra salud física, pero imagínense ahora para el estrés. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué relación hay en lo que yo como y el estrés? Ah, bueno, sucede, nos dice ahí la imagen, que el estrés me eleva el nivel de azúcar, lo cual sabemos que es dañino para nuestra salud. Entonces, ¿qué voy a hacer para tratar de nivelar, ¿verdad? Esos niveles cuando estoy estresada. Bueno, comer sanamente. Ahí nos dan la imagen, por ejemplo, de un vegetal, ¿verdad? Que es símbolo de una buena alimentación. Otro consejo es desconectarnos. Si usted ve el símbolo, ¿verdad? El dibujo, un celular, la imagen. Acabamos de venir de una semana de exámenes donde en cierta medida nos desconectamos, ¿verdad? Ya no estuvimos saludando a las 7 de la mañana en nuestro chat de grado, ya no teníamos que conectarnos al horario de clases y en cierta medida dejamos de lado un poco, ¿verdad? Eso del celular y la tecnología. ¿Y eso por qué es necesario para manejar el estrés? Ah, porque dice la imagen que el uso del celular, en este caso, nos sobreestimula y no nos permite descansar. Por ejemplo, aquellos que acostumbran irse a acostar, pero no apagan el celular, ¿verdad? Sino que están acostados y con el celular ahí, eso sobreestimula su cerebro y no le permite descansar, no le permite dormir bien. Y hemos hablado semanas anteriores que necesitamos dormir 8 horas. Así que vea que hoy también es importante desconectarme para manejar el estrés. Meditar, hacer meditaciones. Ya el Departamento de Orientación anteriormente también nos ha dado técnicas para relajarnos, para meditarnos. Vamos a concentrarnos, dice, en pensamientos positivos, en cosas que me den paz, que me hagan sentir bien, y eso me ayuda a manejar el estrés. Hacer estiramientos, de nuevo, imagínense el ejercicio físico, ¿verdad? Importante para manejar el estrés. Y algo que creo que a todo el mundo en esta reunión nos gusta, escuchar música, ¿verdad? Para ciertas actividades, nosotros escuchamos música, por ejemplo, para ayudar en la casa, ¿verdad? Hacer el oficio, ponemos música y así nos queda más limpia la sala, ¿verdad? Cuando estamos ahí trapeando o lavando trastos. O hay quienes dicen, bueno, para estudiar o para hacer tareas, yo pongo música. Yo así me concentro y es una forma válida. Así que escuchar música nos ayuda a manejar el estrés. Y aquí le comparto de dónde he tomado estos consejos. Ahí está el blog y las direcciones web de donde hemos tomado este contenido socioemocional. Así que ya tenemos ahí algunos consejos para manejar el estrés y durante toda la semana seguiremos hablando de esto para que lo hagamos de forma efectiva. Vamos al desarrollo de
de nuestra guía, continuando el desarrollo de nuestra guía, vamos a hablar sobre el teatro de Federico García Lorca. Ahí está. El teatro de Federico García Lorca. Les decía al inicio que es una ventaja que hayamos tenido esa oportunidad de ver la representación. Si no recuerdo cómo se llama, se titulaba Un rumor de sangre y hablaba sobre la perspectiva de Federico García Lorca, algunos aspectos de su vida. Y quisiera preguntarles, antes de comenzar con el desarrollo, ¿qué recuerdan ustedes de importante que se dio a conocer en esa representación teatral? Algo que ustedes recuerden, algo que se les haya quedado de esa representación teatral referente a la vida de Federico García Lorca, o qué les llamó la atención en esa representación. ¿Hay alguien que quiera participar, que quiera decir algo? Bueno, señor, a mí me gustó tal cosa, o yo me acuerdo que presentaron tal otra, o yo identifiqué tal cosa, antes de comenzar el desarrollo de la presentación. Puede hacerlo activando su micrófono o en el chat también. ¿Habrá alguien que nos quiera decir algo sobre Un rumor de sangre? Si se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál fue? Hace poco, un poco más de un mes, más o menos. Bueno, y si no, más adelante, vamos a ver quién quiere participar más adelante. Vamos a comenzar con el desarrollo y tal vez ahí se acuerdan de algo y pueden participar. Teatro de Federico García Lorca. Bueno, tenemos que comenzar ubicándonos en el tiempo y espacio, digamos, del autor, y tenemos que comenzar diciendo que Federico García Lorca perteneció a la generación del 27. No es algo nuevo para ustedes, yo lo sé, pero sí tenemos que recordar algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, esta generación se consideró como una renovación estética de la poesía. Recordemos que este movimiento literario, este grupo de poetas que se caracterizaban por ser todos muy jóvenes, por ser muy coetáneos, es decir, de edades cercanas, tenían su fuente de inspiración algunos autores del siglo de oro español. Y por eso es que se dice que hicieron una renovación estética de la poesía. Es decir, volvieron a algunas formas clásicas para la poesía y esto lo incluían en sus obras. Por ejemplo, también utilizan un tipo de lenguaje que se orientaba hacia la intelectualidad y la belleza. Unían ambas características, digamos, por un lado lo estético, que se vea bien, que se escuche bien, pero también era una poesía muy pensada, no era tanto, digamos, una poesía romántica, una poesía amorosa, sino que ya va como tirando ciertas líneas hacia la poesía comprometida socialmente, que vendrá más adelante. Por eso se dice que estos autores orientaron sus escritos o su poesía en lo intelectual, pero también lo combinaban o cuidaban mucho de la belleza. Desde la creación del movimiento y hasta el surgimiento de la guerra civil, los poetas comienzan a participar desde el punto de vista de la política. Lo que le acabo de mencionar, ya iban como creando un camino para la poesía comprometida, socialmente hablando, donde se hacían denuncias, donde se señalaban cosas que socialmente ellos no veían bien. Recuerde que en un autor, por ejemplo, su forma de expresar, su forma de protesta es la palabra escrita. En el caso de ellos, que eran poetas, ¿cómo lo iban a hacer? A través de sus poesías. Así que
estos autores van como abriendo el camino, repito, para la poesía comprometida que se va a ver más adelante. También a Federico García Lorca se le considera como el símbolo de la generación del 27. ¿Por qué razón? Bueno, porque fue una de las personalidades que lastimosamente e injustamente asesinaron justo al inicio de la guerra civil. Si usted ve, es un poeta que murió demasiado joven, pero el motivo o los motivos hasta el día de hoy todavía son un poco confusos porque algunos piensan o sostienen que el motivo de su asesinato fue eminentemente político, ¿verdad? Por todos los señalamientos que se hacían, por todas las críticas que se hacían. Recuerden, no había una libertad de expresión como la tenemos ahora, ¿verdad? Ahora, pues yo libremente puedo dar mi opinión de cualquier persona en las redes sociales. Por ejemplo, es muy fácil, pero también es muy delicado porque sí puedo meterme en problemas legales, porque ahora hay ciertas leyes muy delicadas, más que todo cuando son referentes a la mujer. No sé si ustedes habrán estudiado ya en sociales estos temas, pero ahora cualquier comentario que una mujer piense o sienta que la está denigrando, la está ofendiendo, puede establecer una demanda legal. Pero en torno a la crítica, por ejemplo, al gobierno, hay libertad de hacerlo. Nadie me lo va a prohibir. Quiero señalar algo socialmente que yo pues no soy de acuerdo, tampoco. Nadie me lo prohíbe. Quiero dar a conocer alguna preferencia religiosa, política o de otra índole. Igual, hay una libertad total, lo cual no era así. En los años 30, por ejemplo, en España, no había esa libertad. Pero como les dije hace un momento, la forma de protesta de los autores era esa, ¿verdad? Sus escritos, sus poemas. Y entonces hay quienes dicen, no, que a Federico García Lorca lo asesinaron eminentemente por cuestiones políticas. Y hay quienes dicen que además de la política, él fue asesinado por sus preferencias sexuales, porque pues la historia dice que Federico García Lorca era homosexual, mantuvo ciertas relaciones afectivas con otros autores, con algunos pintores también. Así que hay quienes mantienen como esas hipótesis, ¿verdad? Que los motivos fueron no solo políticos, sino por sus preferencias sexuales, que en aquel entonces pues no eran bien vistas. Y por eso les decía, su asesinato, y a él se le considera como un símbolo de la generación del 27 porque su muerte es justo al inicio de la guerra civil. Sus últimos años los dedicó más que todo al teatro. Si usted busca información de Federico García Lorca, digamos, los dos ámbitos que él más destacó fueron la poesía con el romancero gitano, que si no me equivoco lo han leído en primer año, o recuerdo que así se hacía, y también por el teatro, más que todo por tres obras que ya vamos a ver cuáles son, que se consideran la trilogía lorquiana. Pero entre estos dos, sus últimos años los dedicó al teatro. Considerándose en aquel momento como un dramaturgo muy original por los temas que abordaba en estas obras, que igual creo que ya las han leído, si no las tres, por lo menos una ya la han leído. Y por ese interés que él tenía en dedicarse al teatro, y si ustedes recuerdan, en Un rumor de sangre,
cuando hablaban como de su biografía, digamos, estaban diciendo que Federico García Lorca era un autor muy de pueblo, ¿verdad? Que su infancia la había vivido en un pueblo y que ese sentimiento, esa alegría, esa nostalgia nunca salió de él, aunque él se fuera a la ciudad, incluso a otro país, pero él siempre tenía como esa nostalgia de sus raíces, ese entorno rural, nunca salió de su pensamiento ni de sus poesías, mucho menos de su teatro. Por esa razón, él fundó La Barraca. Recuerdo también que la mencionaron en El Rumor de Sangre. ¿Qué era La Barraca? Era un grupo de teatro universitario que recorría más que todo los pueblos de España, en las zonas rurales, en las zonas, digamos, más alejadas de la civilización. Ahí iba el grupo de La Barraca. ¿Por qué? Porque ellos, o bueno, él, que fue quien lo fundó, tenía el objetivo de llevar el teatro a este tipo de personas, de acercar el teatro a ese tipo de personas. Recuerde que, bueno, el teatro es una forma de arte, ¿verdad? Es una forma de culturizarme. Entonces, él estaba interesado en que la gente del pueblo, la gente de zona rural, de donde él había salido, tuviera contacto, ¿verdad?, con el teatro y así poder tener cierto tipo de cultura. Algo muy importante es que su teatro muestra el conflicto que se establece entre el hombre, por un lado, y por otro lado, las fuerzas del destino que siempre le impiden ser feliz. Se parece un poco al pensamiento romántico, ¿verdad? Que siempre estaba por un lado el hombre y lo que él quería y por otro lado el destino que siempre era trágico. En el caso del teatro de Lorca, esto como que se repite y es recurrente. Los temas son el amor y la muerte, siempre van juntos y casi siempre los finales son desdichados. ¿Por qué? Bueno, porque él decía que la vida era así, ¿verdad? Que generalmente el destino siempre está ahí y me impide conseguir lo que yo quiero. Y estos temas de amor y muerte juntos son muy evidentes en sus tres obras de teatro más importantes, que es la que les mencionaba hace un rato, que sería la trilogía lorquiana, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Les decía, tal vez no han leído las tres, pero creo que algunas sí la han leído. Por ejemplo, Yerma, recuerdo que la leían en tercer ciclo, no sé si se habrá cambiado y ahora ya no la leen. La Casa de Bernarda Alba, algún fragmento se lee en lengua. Y Bodas de Sangre, que es de la que hablaremos un poco esta mañana. Les decía que los temas de amor y muerte siempre están presentes porque, por ejemplo, en Yerma, básicamente la historia es, en el entorno rural hay una pareja de esposos. Yerma es una mujer joven que tiene anhelo y tiene el deseo de ser madre, pero no lo logra. Ella ve, por ejemplo, que sus vecinas tienen bebés y los arrullan y les cantan canciones de cuna. Y ella se siente sumamente desdichada porque no puede tener hijos. Y su esposo le permite pensar que es ella la que tiene ese tipo de problemas o ese impedimento. Esta obra nos habla un poco sobre la perspectiva de la infertilidad en la mujer. Pero Yerma vivía muy triste por eso. Sin embargo, hay un momento en que platicando con su suegra, ella le comenta que quien realmente tiene el problema es su hijo,
y no ella. Entonces Yerma, en lugar de hablar con su esposo, de reclamarle, una noche en que él está profundamente dormido, ella lo apuñala, como en venganza de todo lo que la ha hecho sufrir todo ese tiempo. Entonces ahí podemos ver, obviamente, ¿verdad?, de que el tema de la muerte está presente y que el amor que en un momento Yerma le tuvo a su esposo se volvió en odio. En la casa de Bernarda Alba, es Bernarda la mamá y tiene 5 hijas. La menor se llama Adela y es como su hija rebelde, la que no quiere seguir los preceptos que la madre les impone. Bueno, Bernarda es como el símbolo de la opresión que España sufre en ese momento. Y Adela, que es como la hija rebelde, es como el símbolo, ¿verdad?, de todo el pueblo que sufre y que quiere salir de ese mandato cruel, ¿verdad?, que España está viviendo, que en la obra se personifica en Bernarda. Resulta que Adela se ha enamorado de un joven y él le corresponde, pero Angustias, que es la hermana mayor, todavía no se ha casado. Recuerden que las convenciones sociales en años, muchos años atrás, era que si la hermana mayor no se había casado, ninguna podía hacerlo. Entonces, cuando el joven llega a pedir la mano de Adela, Bernarda le dice que sí, que le va a conceder que se case con su hija, pero con su hija mayor, con Angustias. Por supuesto que Adela no ve bien eso, ¿verdad? Para nada. Y hay una discusión, hay un enfrentamiento y la obra termina en que el joven sale de la casa de Bernarda después de una discusión porque él a quien quiere es Adela, no es Angustias. Y Bernarda sale detrás de él con una escopeta y obviamente lo mata. Adela pasa por una gran depresión al saber que su mamá ha matado al joven que ella quería y con quien iba a formar una familia, y entonces se ahorca en una de las vigas de la casa. O de nuevo, ¿verdad? Está por un lado el amor, en este caso imposible, y el tema de la muerte muy presente. Y la última de la que vamos a hablar un poquito más es de Bodas de Sangre, que está inspirada en una historia real. No sé si ustedes lo sabían, pero está inspirada en una historia real. Las otras dos, Yerma, sí tiene un tema de la vida real que le puede ocurrir lastimosamente a cualquier persona, ya sea mujer o sea hombre. Y en la casa de Bernarda Alba igual, ¿verdad? Siempre hay padres opresores, a veces con justificación, otras veces no. Y de igual forma le puede ocurrir a cualquier persona, pero Bodas de Sangre sí está inspirado en una historia real. Y para eso les voy a compartir un pequeño video que nos relata un poco la historia real de Bodas de Sangre, en la que Federico García Lorca se inspiró, solamente que por los derechos de autor no puedo grabarla, ¿verdad? Vamos a ponerle pausa a la grabación, vemos el video y luego continuamos.